Hola de nuevo, cachucheros y cachucheras de vuelta. El primer programa de este año 2025 no podía tratar otra cosa que no fuera, como ya anunciamos la última vez que tuvimos un programa, el cambio que ha habido en el ayuntamiento después de esta moción de censura que tuvimos casi nada más comernos la uva, el día 2 de enero. Ese día se le puso fin a una etapa, un año y medio de gobierno del PP y de Jaén Merece Más, que alguna que otra vez habíamos dicho que era un año de locura en el sentido de seguir haciendo lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Curiosamente, ese periodo que nos había llevado a eso que llamamos el verano pasado el momento Zugzwang, es decir, una situación en la que cualquier movimiento que se haga sin romper las reglas del juego acabaría de manera desastrosa, ese periodo, decía, se terminaba hace un mes y medio para traer de vuelta al mismo partido, el PSOE, que gobernaba antes de 2023 y con una coalición con los mismos que habían estado cogobernando con el PP. Con estas mimbres, ¿podríamos esperar algún cambio o más bien una continuación, un cambio de pareja con la misma música de fondo, un momento Z, segunda parte? Para responder a esta pregunta, que no es poca cosa, intentaremos aquí hoy hacer un balance final del gobierno de PP y Jaén Merece Más, centrándonos sobre todo en estos últimos meses, y después haremos un análisis del documento que firmaron los dos partidos que han sostenido la moción de censura y que han dado lugar a un nuevo equipo de gobierno. La idea es ver qué podemos esperar de todo eso. Para esta tarea hemos querido invitar a la cachucha a María Dolores Nieto y a Miguel Quesada, que son quienes estuvieron aquí además en nuestra primera emisión, que parece ya que fue hace un siglo, pero que hace solamente 9 meses. Desde entonces la verdad es que han pasado un montón de cosas. La que marca la actualidad, está claro, es esa moción de censura. Antes de comentar un poco el contenido del acuerdo, creo que podría ser interesante que hagamos una reflexión previa, porque se podría pensar que una iniciativa como esta, como una moción de censura para que haya un cambio en la alcaldía de una capital de provincia como Jaén, lo que tendría como motivación es que haya una diferencia muy grande entre los planteamientos, ¿no? Entre los planteamientos políticos del partido que había y del que va a entrar. Yo quería preguntarle a María Dolores si desde la última vez que estuviste aquí ha pasado algo así muy llamativo que tú hayas visto que nos dé pie a pensar en algo como eso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, yo creo que más bien lo que hay es había una línea de continuidad. Al menos en lo que se refiere a la política económica y de las medidas económicas que se aprueban en el Ayuntamiento de Jaén, hay una línea de continuidad entre los últimos acuerdos que hizo el equipo de gobierno del Partido Popular y Jaén Merece Más y lo que estamos viendo posteriormente. Yo lo diría así. Y a su vez hay una línea en los últimos acuerdos que adoptaron durante esa etapa, hay una línea de continuidad con lo que había sucedido cuando estuvimos aquí anteriormente. Y a los hechos, yo me remito a los hechos. Es decir, si recordamos, en el pleno del pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Jaén acordó una serie de incrementos en tasas e impuestos municipales, incrementos que van, en algunas ocasiones del 33%, del 50% y a veces hasta el 200%. Afecta a tributos como el ICIO, como el IAE, como también un nuevo impuesto directo que va a tener repercusión en el recibo de la basura. Y bueno, luego esto después tuvo continuidad en otro pleno posterior. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como venía sucediendo, sobre las personas que viven en Jaén recaen las medidas, recaen como un castigo, porque parece un castigo inmerecido para la gente, claro, de las medidas que se vienen imponiendo desde el Ministerio de Hacienda y que también suscribe la Junta de Andalucía en aquello que le afecta, en aquello que es de su competencia. ¿Y cuál es el problema de estas subidas? Pues que, igual que pasaba anteriormente, siempre las pagan los mismos. Eso por una parte. Y por otro lado, se repite también la falta de proporcionalidad entre el esfuerzo que estas políticas de ajuste del Ministerio de Economía, que vienen del Ministerio de Economía, que desde el Ministerio y desde la Junta de Andalucía bajan hasta el Ayuntamiento y que luego después recaen sobre los vecinos y vecinas de Jaén, pues hay una falta de proporcionalidad entre el esfuerzo que se le va a exigir a los ciudadanos y a las ciudadanas de Jaén y
el esfuerzo que hace o que han hecho las administraciones públicas, tanto sea la Junta de Andalucía como sea el Ministerio de Hacienda, en sus presupuestos en favor de la ciudad de Jaén. Es decir, no hay una proporcionalidad entre incrementos de estas dimensiones exigidas y luego el esfuerzo o el incremento que podemos encontrar en los presupuestos de las administraciones públicas en cuestiones de inversiones para nuestra ciudad o en cuestiones que repercutan positivamente sobre las personas que viven aquí en Jaén. Entonces, o por ejemplo, nos podemos preguntar ¿a cuántas familias de Jaén les va a subir el salario o la pensión durante este año en un 50, un 40, un 200%? Hombre, puede ser que haya alguna, pero la mayoría, creo que en la mayoría de los hogares no es esa la situación, ¿no? O si tenemos en cuenta, por ejemplo, que las subidas del IAE, teniendo en cuenta ya los problemas que está sufriendo el tejido comercial que está implantado en el interior de la ciudad, los problemas que está sufriendo y el declive que tiene a partir de la apertura del centro comercial Jaén Plaza, más las dificultades que puedan venir porque se le vienen nuevos centros comerciales al parecer. Una subida, como se plantea en el IAE, que puede ir dependiendo de las calles del 50 al 200%, pues no parece una cosa muy razonable o que esté muy en consonancia con las dificultades o con la realidad que vive esa actividad económica en la ciudad de Jaén. Bueno, pues eso es lo que ha pasado, es decir, que esto es lo que ha aprobado, el incremento que han aprobado que aprobaron Jaén Merece Más y el Partido Popular y que no guardan ni proporcionalidad ni tampoco pues, una cierta equidad. Y estamos hablando de hechos, o sea, estos no son opiniones políticas, estos son hechos de lo que ha sucedido. Entonces, como conclusión, ¿qué ha pasado? Que durante el periodo, y ahí es donde yo voy donde se podemos encontrar después la línea de continuidad, durante el periodo que ha durado el gobierno del Partido Popular y Jaén Merece Más, podemos decir con toda certeza que Jaén Merece Más ha aprobado todas y cada una de las políticas de ajuste que el Partido Popular ha llevado al Ayuntamiento de Jaén. La ha apoyado todas y cada una. Es más, hay una cosa que llama mucho la atención en los debates y es que todos se han aprendido muy bien la morosidad del Ayuntamiento de Jaén, todos han aprendido muy bien cuánto debe Jaén, pero sin embargo casi nadie apela a una cosa que cualquiera que tenga una cierta memoria y una cierta perspectiva histórica sabe que existe, ¿no? Y que ha sido de gran calado, que es la deuda, es decir, lo que le deben las administraciones a Jaén. Porque, insisto, cuando se proponen estas medidas de ajuste, no es un castigo para el ayuntamiento, es un castigo para quienes viven en la ciudad. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, se habla mucho en todos estos debates. Es un poco triste, pero da un poco de pena que cuando el Ministerio de Economía y Hacienda le exige en su informe al Ayuntamiento de Jaén que debe hacer más esfuerzo, que debe presionar más en la economía de los vecinos y vecinas de Jaén para incrementar tributos, incrementar impuestos, incrementar tasas municipales, pues sin embargo que nadie le diga, sea capaz de, o al parecer, ¿no?, de explicarle con detalle, con números y con hechos y con presupuestos anteriores, todo lo que se le debe a la ciudad de Jaén. Es decir, esto se ha olvidado, se habla mucho incluso creo que en uno de los debates creo recordar que se cita una Comisión Europea en la que al parecer Jaén fue protagonista por su morosidad, por ejemplo, de morosidad, ¿vale? Pero ¿cómo es posible que no sea protagonista en los debates políticos que tengan lugar en la ciudad y más allá de la ciudad, no sea protagonista Jaén en esos debates por lo que se le debe? Y cuando digo esto, no trato de salvar la responsabilidad que tengan que haya tenido los distintos equipos municipales en la conformación de esa deuda, pero es algo que es evidente, que a quien se está castigando es a la ciudad de Jaén. Entonces creo que se echa en falta eso, se echa en falta pues que más allá de las medidas, de los discursos propagandistas, porque se haga un esfuerzo también en cuantificar y en ponerle clarito a las administraciones los compromisos incumplidos, las deudas que tienen con Jaén, cómo se ha ido quedando en la cola en los distintos presupuestos. En fin, esto es una cuestión que es de larga data ya, que viene ya de antiguo, pero que debería de ser también de tenerse en cuenta, porque a lo mejor si se compara lo que tienen que pagar la gente de Jaén para implementar estas medidas de ajuste estructural que vienen desde los gobiernos
aterrizan en el ayuntamiento y después pagan la gente que vive en la ciudad, pues si se tuviese en cuenta eso, y si se tuviese en cuenta también en qué medida las personas que viven aquí, que aquí viven, han pagado, y el impacto que ha tenido esa deuda que las administraciones han contraído con Jaén desde hace ya tiempo, pues a lo mejor también habría un resultado más equilibrado o menos dañino para la gente. O sea que de alguna manera lo que ha pasado en estos últimos meses o en este último año y medio es que el PP y Jaén Merece Más lo que se han dedicado sobre todo es a aplicar las políticas que venían impuestas desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? Es el Ministerio de Hacienda el que se ha venido saliendo un poco con la suya y aquí se ha jugado al papel de cumplir. E incluso a veces creo que hasta reivindicando ese papel de ser los mejores cumplidores de todo esto. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Bueno, ante todo, gracias por la invitación a este programa. Yo creo que lo ha explicado bien María Dolores en su intervención, ¿no? Desgraciadamente, las políticas que se han practicado en el breve y corto periodo de este gobierno de coalición, pues son continuistas con lo que hemos vivido durante décadas, y eso ha llevado a un rápido deterioro del equipo de gobierno. Es decir, ha sido un proceso súper acelerado que empezó fueron ejemplos claros las dimisiones de personas clave de ese equipo de gobierno, del portavoz de Jaén Merece Más, del concejal de Hacienda. Entonces, y los últimos meses del periodo final pues ha sido un proceso ya súper acelerado. Yo creo que el problema que nos encontramos en Jaén es que no se gobierna en defensa de los intereses generales de la población, ¿no? Y ahí podemos poner algunos ejemplos de lo que ha sido la trayectoria de este equipo de gobierno, ¿no? Que manifiesta esa situación de que no se gobierna para la mayoría, se gobierna por una minoría, ¿no? El caso, por ejemplo, de cómo se han perdido los fondos del EDUSI, esa mala gestión que supuso para la ciudad de Jaén la pérdida de gran parte de la mitad de esos fondos del EDUSI, cómo se ha renunciado a una política de vivienda liquidando la empresa municipal de la vivienda, por ejemplo, cómo se ha beneficiado descaradamente a determinadas multinacionales que mal gestionan los servicios públicos, como es el caso de cómo el ayuntamiento renuncia a reclamarle a Aqualia una cantidad superior a los 20 millones de euros que le debía a la ciudad y que el ayuntamiento renuncia a reclamárselo en vía judicial, cómo incumpliendo la normativa se le vuelve a prorrogar a ALSA, que es, ya sabéis, la filial de una multinacional inglesa, se le vuelve a prorrogar de forma provisional el contrato del autobús urbano con incremento de costes para el ayuntamiento. Es decir, hay muchos ejemplos de que la política que se ha practicado pues, es continuista, no se pone el ayuntamiento al servicio del interés general. Y por supuesto el tema que es clave, el tema de cómo aquí cumplimos las órdenes del Ministerio de Hacienda, donde se nos exige en esa situación de encadenamiento a la deuda que tiene el ayuntamiento, se nos exige periódicamente cumplimiento de planes de ajuste para poder seguir librando fondos a la ciudad, pero que en el fondo lo que están haciendo es a seguir aumentando la deuda financiera del ayuntamiento, ¿no? Y eso se ve claramente en los últimos plenos antes de la moción de censura, en el cual, a pesar de que el ayuntamiento, para acogerse a un plan de pago a proveedores, porque la ciudad no solamente ha mejorado, sino ha empeorado el periodo de pago a los proveedores, pues la ciudad se tiene que acoger a ese plan estatal de pago a proveedores, se le exige un plan de ajuste, que es el que ha comentado María Dolores, con incremento de todo impuestos y tasas, y cuando manda el ayuntamiento ese plan, al poco tiempo, en el mes de 1 de noviembre pasado, el Ministerio de Hacienda dice que al ayuntamiento que es insuficiente, que con eso no se consigue la estabilidad presupuestaria y financiera del ayuntamiento y que hay que acometer obligatoriamente más medidas de ajustes que tienen que ir ya no solamente a este año 2024, sino que tienen que llegar hasta el 2028. Es decir, durante los próximos 3-4 años el ayuntamiento tiene que ir aplicando medidas de incremento de impuestos, de tasas y de precios públicos de todos ellos y al mismo tiempo reducción del gasto, ¿no?
Eso se aprueba, efectivamente se aprueba en el Pleno. No sé si el nuevo equipo de gobierno cómo va a poder gestionar esa situación, porque es una situación verdaderamente dramática. Además, con lo más chocante es que el Ministerio llega incluso a amenazar a la ciudad de Jaén. Si no se cumplen esos requisitos, amenazan con retener la participación, las cantidades que le corresponde a la ciudad de participación, el ingreso del Estado en el PIE, incluso de intervenir directamente a la ciudad, o sea, acabar con la autonomía local de forma, ya es casi, pero ahora ya amenazan con una supresión casi total de la autonomía municipal de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que desgraciadamente, como ha dicho María Dolores, es seguir en la misma dinámica, tú también lo has expresado, en las mismas políticas, en las mismas dinámicas que no nos llevan precisamente a construir una ciudad mejor y un más bienestar para sus habitantes, ¿no? Por lo que contáis, efectivamente parece que el gobierno que salió el día 2 de enero, el gobierno de PP y Jaén Merece Más, tuvieron una línea de continuidad, ¿no? Y siguiendo el chantaje del Ministerio de Hacienda, que lo podemos llamar así como chantaje directamente. Un chantaje al que el PSOE tampoco se opuso claramente, según lo que se ha podido ver en las distintas intervenciones, por razones políticas de fondo, sino en algunas ocasiones por razones técnicas u otras de oportunidad, pero sin que pareciera que estuvieran planteando un horizonte distinto posible para la ciudad. Bueno, se firmó el acuerdo de la moción de censura, se firmó un pacto nuevo, que era el que tenía que dar lugar a este nuevo equipo de gobierno que iba a surgir en el mes de enero. Ese acuerdo entre el PSOE y Jaén Merece Más ¿contiene ya algo de un nuevo horizonte para la ciudad, ese pacto de gobierno, o seguimos en las mismas? ¿Tenemos algo que esperar o podemos seguir pensando que seguimos en una segunda parte de la misma cuestión, una vez que ya se ha hecho este trabajo sucio que decía también Miguel, que a ver cómo lo gestionan con todo lo que han aprobado, ¿no? Bueno, en principio, remitiéndonos al texto del acuerdo que da fundamento a ese pacto, no hay nada que permita pensar que esas medidas que aprueban el Partido Popular y Jaén Merece Más, y que, como ha explicado Miguel antes, no solamente son para 2025, sino que se alargan hasta 2028 por lo menos. No hay nada que las contradiga o que diga que no se van a aplicar, no sabemos, pero ahí no está puesto. Se reconoce una cosa interesante, y es que se reconoce que la ciudad de Jaén está pagando intereses muy elevados por la deuda municipal al Estado. Claro, una se pregunta, ¿y si se están pagando, y esto no es de ahora, porque esa cifra de intereses que se pagan viene creciendo desde 2012? Si se reconoce que se están pagando intereses muy elevados, a lo mejor era el momento de plantearse ya una quita de la deuda, algo que sabemos que es posible y que en otros escenarios, en otros espacios territoriales, pues de hecho se ha producido, ¿no? Y había acuerdos políticos que la han permitido. Sin embargo, a la ciudad de Jaén no. Es decir, ya no estoy hablando de la deuda que las administraciones tienen con Jaén, sino el mismo reconocimiento que hay en el texto de ese acuerdo. Entonces, pero no, sino que ni dicen que se van a revertir todas esas medidas que se han acordado de subidas de tasas y de impuestos, ni tampoco que todos esos impuestos, esos excesivos intereses, todos esos elevados intereses que está pagando la ciudad al Estado, pues por la deuda se vayan a compensar con una quita de la deuda. No. Hay una cosa que es bastante inquietante, porque sí que se habla de dación en pago a la administración del Estado a cambio de la deuda existente, pero no se aclara qué es. Es decir, qué es lo que esta ciudad a la que tanto se le debe, y habría que ver muchos presupuestos de las administraciones durante años para ver que eso es así, no estamos inventándonos nada. Esta ciudad a la que tanto se le debe va a tener que dar en pago algo a cambio de la deuda y no sabemos qué.
¿Qué significa? Que se va a quedar el Estado con la caña de la asadilla. ¿Y para qué la quieren? Bueno, no digo que lo vaya a hacer, digo que como no está explícito, lo que sí se hace y además se apela a que se van a requerir medidas extraordinarias, y se cita esto de una dación en pago, pero no sabemos qué va a ser, ¿no? Con lo cual, pues esto es bastante preocupante, porque significa que uno de los, en principio, quien ya está ganando con este acuerdo, desde luego es la administración del Estado, ¿no? De que que tiene esta posibilidad. Nosotros entendemos que esto es yo entiendo que esto puede ser una amenaza quizás de lo más nociva, ¿no? para la ciudad de Jaén, pero tampoco lo concreta. Y eso también es motivo de inquietud, porque teniendo en cuenta el maltrato que históricamente han dado las administraciones en la ciudad, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno, y en los distintos grupos políticos que hayan estado gobernando. No estoy señalando ni uno ni otro porque ha sido una tendencia general, pero teniendo en cuenta eso, le preocupa bastante, porque no sabemos a qué se refieren cuando dicen con qué esta dación en pago. Luego, si hay un sujeto político que sale ganando con ese acuerdo, es evidente a todas luces la Diputación Provincial, ¿no? Porque el servicio de recaudación municipal va a ser transferido a la Diputación. Esto, evidentemente, si tenemos en cuenta que ya de hecho lo que son los servicios esenciales y lo que son fundamentales, estructurales para el buen gobierno de una ciudad, para la buena organización de una ciudad, ya escapan ya prácticamente del control municipal porque están privatizados. Si ahora resulta que hay una parte importante de lo que es, y estructural de lo que son los servicios que presta un ayuntamiento, como el servicio de recaudación, también va a ser transferido a la Diputación Provincial, pues evidentemente quien más gana es la Diputación Provincial, ¿no? Y por eso también pienso que esto es como la segunda parte de estos plenos que se han citado anteriormente, del año pasado, donde se acuerdan toda una subida de impuestos y tasas. Es decir, ya el Partido Popular y Jaén Merece Más han acordado esta subida, ahora la Diputación Provincial es quien se va a encargar de esa recaudación. Pero luego hay una cosa que también preocupa, ¿no?, de este adelgazamiento de los servicios municipales. A mí me ha recordado mucho a un ministro del Partido Popular que hace años, cuando estaba en pleno vaciamiento la arca del Estado para poder hacer frente a la crisis financiera, ¿no?, y para el rescate bancario. Este ministro decía que una de las medidas que se le ocurrió en aquel momento, dice, oye, es que hay muchos ayuntamientos en España, es decir, hay que reducir, una manera de reducir gasto público es liquidar ayuntamientos. Bueno, no hablaba en aquel momento era liquidar ayuntamientos para hacer frente a la deuda, al rescate bancario. Pues no es que diga yo que el Ayuntamiento de Jaén se ha liquidado, pero digamos que se ha adelgazado bastante, ¿no? Y de todo aquellos discursos que había en torno a Jaén como la capitalidad de Jaén, potenciar el papel de Jaén, de la ciudad de Jaén como capital de la provincia, al final tenemos que es un ayuntamiento que se está quedando se ha adelgazado bastante, y además se queda de competencia, podemos decir que está al nivel de, no sé si de una pedanía y de un ayuntamiento pequeñito, que como sabéis tampoco tienen control ni capacidad de gestionar sus propios ingresos, sino que se hacen a través de Diputación. Y ni tampoco, cuando se dice control de los ingresos, pues también es control de la política presupuestaria. Es decir, una parte ya la determina el Ministerio de Hacienda, y luego pues este adelgazamiento del Ayuntamiento de Jaén, que como ya digo, está explícito en este pacto, pero que a mí me ha recordado bastante a aquel ministro del Partido Popular que consideraba que una medida positiva era ir liquidando los ayuntamientos. No sé si es un pasito en ese sentido, ¿no? Lo podemos ver así. El Partido Popular tampoco parece que haya hecho un súper esfuerzo por mantener el ayuntamiento, pero de momento, por lo que se está hablando aquí, parece que tenemos dos ganadores, ¿no? Por lo menos dos administraciones que se salen con la suya, que son, por un lado, el Ministerio de Hacienda, que saca toda la batería de ajustes que tiene que marcar a la administración, y por otra parte la Diputación, que se aprovecha un poco, podríamos decir,
de la situación de desguace planificado del ayuntamiento que implica esa jaula de la deuda en la que estamos y a la que el Ministerio no plantea otra alternativa más que esa, renunciar a sí mismo, ¿no? Como autoanularse. No sé si tú ves también en ese sentido, Miguel, el contenido del acuerdo que se ha firmado. Sí, de todas formas yo creo que habría que hacer algún comentario también sobre el papel de Jaime Benzema. Yo creo que eso también sería interesante, alguna reflexión, porque Jaime Benzema, que apareció como resultado que parecía renovador de una situación de malestar en sectores de la población, por cuál era el comportamiento que muchas administraciones de abandono y de dejadez y de olvido tenían hacia la ciudad de Jaén, y representaba todo ese malestar e incluso algunas movilizaciones que se habían realizado. Sin embargo, yo creo que ha entrado Jaime Benzema en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque al final, en lugar de apostar por construir un proyecto autónomo, un proyecto que peleara por la hegemonía en la ciudad, claro, eso exigiría seguramente tiempo, acumular fuerza, ha apostado abiertamente por pactar con las dos fuerzas del bipartidismo, que son precisamente los que han llevado a Jaén a la situación actual, con lo cual esperar que pactar con los que han llevado a la situación de la ciudad sean los que cambien la realidad, parece un poco iluso, ¿no? Y yo creo que Jaén merece más ahí. Se ha quemado un poco. De hecho, en el tiempo que lleva, no mucho tiempo que lleva el gobierno, ya aparece como una fuerza más desgastada y una fuerza más de lo que hay, ¿no? De esta dinámica que tiene la ciudad. Yo creo que Jaime Benzema ahí, pues además, ya lo hemos dicho antes, Jaime Benzema ha aprobado todos los planes de ajustes con subida de impuestos, reducción de gastos, privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha puesto líneas rojas y aparece como una fuerza subalterna y subordinada al bipartidismo. Eso parece claro, ¿no? Y luego, como decía, por otro lado, como decía María Dolores, yo creo que es verdad. Es decir, que necesitamos para que la ciudad cambie, para que la ciudad mejore, necesitamos un ayuntamiento fuerte, un ayuntamiento con capacidad de intervenir en la ciudad. Y eso, si, como ella dice, si por un lado el Ministerio te impone políticas de ajuste, si por otro lado tú le privatizas los servicios básicos y los que quedan se los da a la Diputación, ¿qué nos queda? ¿Qué capacidad tiene el ayuntamiento? Porque la misma Constitución lo dice, la autonomía local es fundamental. La autonomía local significa que tengas capacidad soberana de decidir sobre la realidad de la ciudad, que tengas recursos económicos suficientes, que tengas personal suficiente, que tengas control de los servicios públicos. Y eso no se da. Y desgraciadamente la impresión que da es que este pacto no cambia esa realidad. En materia de deuda, como ha explicado María Dolores, lo que plantea es reestructuración de la deuda. Eso es ya lo que tenemos. Eso es más de lo mismo, de la reestructuración de la deuda. Luego aparece un proyecto de plan de financiación de inversiones que se llama FIJA, pero que está en términos absolutamente genéricos, sin concreción de ningún tipo, ni de cantidades, ni de plazos, ni de presupuestos, ni de nada. Es decir, es una mera declaración, brindis al sol, que no compromete a nada. Y el único elemento que aquí aparece como posible transformador de la realidad de un poco de la ciudad es el tema del CTD. Es un proyecto que efectivamente está ahí, que está empezando, que veremos con el tiempo lo que da de sí. Evidentemente no es pronto para saber lo que el CTD va a dar de sí, pero yo creo que sí hay que hacer alguna reflexión sobre el tema. En primer lugar, en el contexto en que el CTD se ha aprobado. Es decir, no podemos ignorar que esto no se porque estén pensando en Jaén. Esto se aprueba porque desde la OTAN había un proyecto de remilitarización, de incremento del gasto militar, de militarización acelerada, y entonces había que colocar piezas en ese proceso de militarización, y a Jaén le ha tocado una pieza de ese proceso de militarización. Pero la vida está cambiando muchísimo. Decían que teníamos que militarizarnos para enfrentarnos a Rusia,
porque nos lo imponía la OTAN y en el fondo Estados Unidos, pero ahora llega Estados Unidos y dice que que se acaba la guerra en Ucrania y que el peligro de, como dijo los días el vicepresidente de Estados Unidos, el peligro, la amenaza para Europa no es Rusia ni China, que somos nosotros mismos. Entonces, con lo cual, vamos a seguir con estos planes de remilitarización, de incremento del gasto militar, que en España ya van por cerca de 30.000 millones y que hay planes ya de subirlo a 50.000 millones y que además, está claro, se ha dicho, esto va a suponer recortes en gasto público, en sanidad y en otros servicios públicos. Y en financiación de los ayuntamientos. Y en financiación de los ayuntamientos, con lo cual sí, te dan el CTS, pero ¿y qué es lo que nos quitan? ¿Qué es lo que nos van a quitar, por otro lado? Hacia la ciudad de Jaén, es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, el CTD, como se dice, va a cambiar la estructura productiva de Jaén y de la provincia y vamos a abrir vías de industrialización. Bueno, está por ver, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que el CTD en realidad no es para producir aquí nada, no se van a instalar fábricas, aquí es para investigar, I+D. No es producción, no es creación de industria, que es lo que podría quedar un tejido industrial. No, se plantea que en torno a eso podrían ir creándose empresas, pero no lo sabemos. Es decir, aquí lo que se va a hacer es investigación en determinadas armas, ¿no? Los vehículos autónomos y las armas antidrón, que ahora son las punteras en el campo de batalla. Y luego, en tercer lugar, hay que hacer una reflexión. Si apostamos por una industrialización, ¿esa es la industrialización que queremos para Jaén? ¿Esa es la industrialización que tiene vínculos con nuestra historia, nuestra cultura, nuestros recursos naturales? Es decir, el otro día lo decía aquí, creo que Antonio Tudela, ¿no? Si, ¿por qué no nos industrializamos para producir, para fabricar instalaciones y maquinaria que tengan que ver con el olivar? ¿Por qué tenemos que comprarle la máquina de morturación, se la tenemos que comprar a los italianos y a los alemanes, la vibradora se la tenemos que comprar? Porque todo eso no lo ¿por qué no construimos una industria autóctona y de economía productiva? A eso vinculada a nuestros sectores productivos y a lo que es nuestro. Es lo que tú decías, que además eso se fabricaría. En este caso claro, no parece que haya garantías de fabricación, ¿no? Sí, porque además los drones y todo esto no se comen. Con eso no comemos, es decir, con eso una economía poco productiva. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hay que hacer reflexiones. Habrá que esperar a ver qué da de sí este proyecto. Supongo que con el tiempo lo veremos. Lo que sí está claro que va a tener un impacto urbanístico enorme en la ciudad, porque hay que volver a decirlo, que implica volver a recalificar terrenos en una superficie de más de 6 millones de metros cuadrados. Es decir, que estamos hablando de, para poner un ejemplo visual, de más de 600 campos de fútbol juntos. No estamos hablando de cualquier espacio, un espacio enorme que ya ha sido declarado zona de interés para la defensa nacional y que obliga a que el ayuntamiento, cualquier planificación que haga en el futuro, que pueda afectar de alguna manera a ese espacio, tendrá que tener la autorización previa del Ministerio de Defensa. Vale. Es curioso que el acuerdo entre el PP y Jaén Merece Más sea de carácter provincial. Tampoco hemos hablado mucho sobre eso, pero que no es un acuerdo exactamente local, es un acuerdo provincial, muy genérico, eso lo decías tú, y que además permite que aparezca como valedora María Jesús Montero, que además de ser la ministra de Hacienda que ha estado apretando las tuercas para que se suban las tasas y los impuestos y se hagan recortes de gastos y ajustes, va a ser ahora la secretaria general del PSOE en Andalucía. Por lo que parece que este movimiento también puede ser algo que tenga en ese sentido algo... que tenga alguna explicación en ese sentido interno también. No sé si podéis comentar algo sobre ese asunto. Bueno, yo creo que lo que te refieres del Ministerio del papel de Jesús Montero. Bueno, sí, aquí se dice que esto forma parte del proyecto de reconquista por el PSOE de la Andalucía, ¿no? Donde ha retrocedido mucho el PSOE últimamente, ¿no? Y además yo creo que también, que lo he comentado de pasada, pero que también hay que señalarlo, que efectivamente es un acuerdo que muchos de esos aspectos son de ámbito provincial, no son de ámbito
no son de ámbito local, aunque tengan vinculación con Jaén, evidentemente, en materia de infraestructura sobre todo, y que muchas de ellas son de carácter muy genérico, ¿no? En cualquier caso, tú creo que lo has dicho también al principio, ¿no? Si no cambia, en algún momento creo que se ha comentado, si no cambia la música, si no cambia el planteamiento, si no cambia la música, si no cambian las políticas, pues realmente la situación, volveremos a lo mismo y volveremos a esa atonía, a ese tran y a un ayuntamiento que es incapaz de dirigir la ciudad, de cambiar la ciudad y de que realmente los ciudadanos de aquí pues vivan mejor y se transforme la ciudad, ¿no? En fin, que vemos un montón de actores por aquí sueltos, pero que parece que se hace todo de espaldas a Jaén y a sus vecinos y a su vecina. Desde luego las decisiones cada vez se toman más lejos y por gentes que no viven aquí, que no son de aquí, que no comparten ni memoria ni historia con la ciudad y que parece ser que tampoco tienen mucho interés en que esa memoria, esa historia y lo que representa Jaén pues vaya hacia más, ¿no? Ahora mismo lo que vemos es, más bien vemos una puerta abierta hacia bastante incertidumbre desde, qué va a pasar con la guerra y si realmente es un gran avance para Jaén que después de tantos años sin acordarse de nosotros, ahora en tiempos de guerra se acuerden para la industria de la guerra y la muerte, hasta qué va a pasar, qué significa esa dación en pago, qué es lo que va a tener que dar Jaén, porque estamos viendo también que por otro lado se celebra la posible implantación de actividades que vemos que en otros lugares se rechazan, ¿no? Y que tienen gran contestación ciudadana. Entonces, creo que no hay... son pactos neoliberales que realmente no cambian mucho lo que ha sido la línea fuerte, ¿no? de política neoliberal en relación con los ayuntamientos. Uno de esos déficits tiene que ver, justamente de esas líneas fuertes de neoliberales ha tenido que ver con cómo se ha ido reduciendo la financiación a los ayuntamientos. Y cuando se habla de reducir la financiación del ayuntamiento o de no avanzar hacia lo que hace décadas se decía que tenían que caminar los ayuntamientos para esa autonomía municipal, para ser sujetos útiles en sus territorios, pues no solamente eso ha ido en retroceso, sino que ya casi nadie habla de eso. Es decir, todos los partidos, no sé si llamarlo el partido único neoliberal, parece haber asumido ya que que la financiación de los ayuntamientos no es importante, no es útil para sus ciudadanos y que lo que hay es que sobrecargan más a la gente para pagar los costes, ¿no? de lo que significan todas esas políticas. Es decir, en el horizonte, ojalá, ¿no? Pero no. Lo que se vislumbra de estas cosas que estamos comentando, de estos acuerdos municipales, es decir, uno de los últimos plenos del año pasado, donde se aprueban todas estas medidas, que sepamos que es para solicitar nuevos préstamos, o sea que la deuda, esa soga al cuello de la ciudad ha ido creciendo, ¿no? Y claro, a partir de ahí, pues también la falta de autonomía, ¿no? de la gente de Jaén para poder incidir, para poder cambiar esa política. No, yo quería comentar, porque quizás antes no lo he incidido tanto, en el acuerdo del PSOE con Jaén Merece Más se abandona, ya digo, he dicho que se plantea la reestructuración de la deuda, se abandona algo que en algún momento aquí en el Pleno se planteó del Ayuntamiento, que era el tema de alguna forma de la quita de la deuda o de la reducción de la deuda o la condonación de la deuda. Nosotros creemos que eso hay que volver a ponerlo encima de la mesa porque es inviable. Muchos organismos ya lo han comentado, que en la ciudad de Jaén ni en 100 años será capaz de pagar la deuda, y eso nos somete a una cruel cárcel de la que es muy difícil salir. Además, desde el Ministerio y desde los gobiernos centrales se dicen que eso es inviable. Hay que tener en cuenta que, sin embargo, que por ejemplo ahora se está negociando con las comunidades autónomas una quita de la deuda que tienen las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda, con la Administración del Estado, ¿no? Parece que eso sí es viable, pero sin embargo, en este caso la ciudad de Jaén parece que no es viable, teniendo en cuenta además que los ayuntamientos en general son los que menos deuda tienen
a nivel de todo el Estado. Es decir, que las comunidades autónomas y el Estado mismo tienen mucha más deuda que los ayuntamientos. Y solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene una deuda de más de 35.000 millones. Claro, y entonces digo, ellos están planteándose, y eso parece que se acepta, una quita de la deuda. Sin embargo, parece que es inviable hablar de eso en un ayuntamiento que ha sido históricamente castigado con ingresos, con recursos absolutamente insuficientes y con falta de inversiones de todo tipo, ¿no? Y además, como lo decimos nosotros, aquí se ha rescatado, por ejemplo, el tema de la banca. Cuando llegó la crisis del año 2007, se rescató sin ningún tipo de miramiento a la banca. El coste que ha supuesto para España, para todos los españoles, ese rescate creo que está cerca de los 100.000 millones de euros. Sin embargo, rescatar a administraciones cercanas a los ciudadanos y que son vitales para la vida y para las condiciones de vida de la gente, como son los ayuntamientos, en este caso el de Jaén, parece que eso es inviable. Nosotros creemos que sí, que Jaén merece más, y PSOE parece que renuncian a eso, pero yo creo que la ciudad tiene que seguir, nosotros creemos que la ciudad tiene que seguir peleando por esa condonación, por esa declaración de deuda a perpetuidad o cualquier fórmula que permita a la ciudad de Jaén realmente salir de esta situación, cambiando lógicamente las políticas a partir de ahí, ¿no? Evidentemente. Y que ya se está, y de hecho que se está haciendo en otros ámbitos. ¿Por qué esa insistencia en negársela a la ciudad? Porque, a ver, estas políticas de ajuste que vienen de arriba y que llegan hasta los ayuntamientos y hasta la gente que vive en los territorios, eso ese tipo de medidas no solamente se le han aplicado al Ayuntamiento de Jaén, a la ciudad de Jaén, también ocurre, evidentemente, es una cuestión general. Lo que pasa es que en Jaén todo eso se amplifica con el hecho de que somos un territorio que ha ido quedando periférico de toda el desarrollo económico o de las medidas que se ha ido de una provincia que se ha ido desindustrializando, es decir, que ha ido perdiendo actividad económica, que lleva años perdiendo población, que tenemos una de las menores rentas per cápita del país, que tenemos, que la gente joven se marcha, es decir, es un territorio deprimido en muchos sentidos. Luego, esas políticas de ajuste duro que vienen desde arriba, muchas veces desde la Unión Europea hasta los gobiernos centrales y autonómicos y luego los ayuntamientos, pues aquí en territorios ya deprimidos por otras también, o perjudicados por otro tipo de políticas que llevan, además, si no son de ahora, llevan ya décadas, pues tienen un impacto mucho más duro. Entonces no se entiende este empeño, este empecinamiento de los distintos responsables de economía o de política local, de los ministerios, ya digo, de uno y de otro signo, ese empeño en no negociar una quita de la deuda cuando hay razones más que suficientes para hacerlo. Es decir, cuando hablamos de la deuda con Jaén, no es solamente los distintos presupuestos de las administraciones a lo largo de décadas, es también este tipo de políticas que han ido dejando a Jaén al margen de medidas o de otro tipo de posibilidades de desarrollo económico, de crecimiento económico, de población, de renta, etcétera, etcétera. Claro, luego si lo piensas en algunos de los aspectos que comentabais, pues por ejemplo el CTD está claro que va a marcar el futuro de la ciudad en un marco de guerra como el que estamos viviendo, y más cuando la Unión Europea ha dicho ahora recientemente que los planes de estabilidad hay que respetarlos a saco, pero que se puede hacer una salvedad con el gasto militar también. Es decir, que eso, una de las derivadas que conlleva quizás sea la militarización de los territorios, pero claro, ¿de qué territorio? En una etapa como esta en la que estamos. Territorios que tienen a lo mejor como condición previa, por una parte, lo que comentábamos, inutilizar a los ayuntamientos para que puedan ordenar la vida económica de sus habitantes, que además son esos habitantes que, como decías tú, María Dolores, pues son quienes sufren los salarios más bajos del país, las tasas de paro más altas, de precariedad, la emigración juvenil, etcétera. En fin, que al final parece que al ayuntamiento, como decías tú, Miguel, no se saca de la cárcel. Yo creo que es muy acertado ese término, porque
bueno, al ayuntamiento y por extensión a la ciudad entera y a todos sus habitantes. No se le saca de la cárcel, sino que se amplía el periodo de condena un poquito más, se va a más tiempo, ¿no? A seguir mareando la perdiz, pero sin soluciones reales como las que creo que habéis estado planteando aquí también. Estamos a lo mejor en el momento Z, segunda parte. Nosotros seguimos apostando por romper las reglas del juego, para salir de ese momento Z, para salir de esa jaula de la deuda como condición única para que pueda planificarse un futuro en la ciudad de Jaén. Y eso pasa, como yo creo que habéis señalado bien, por la cancelación de la deuda. Una cancelación que se hace por compensación y que se vincula también a políticas de empleo, de vivienda y, en definitiva, a planificar la vida en la ciudad para que pueda haber un futuro en esta ciudad también. Algo que merezca la pena. Y algo que, además, curiosamente, eso de la cancelación de la deuda, pues tanto el PSOE como Jaén Merece Más han dicho como que no, que nosotros no, que no hemos hablado nada de eso, ¿no? Se han excusado cuando el PP empezó a acusarlos de que estaban hablando de cancelar la deuda, y ellos decían, no, jamás. Como si eso fuera eso la para bicha otros, para que no Jaén se puede no, mentar. para otros sí, otros territorios sí se lo merecen, Jaén no lo merece. En fin, que seguimos en lo sucesivo discutiendo sobre ese tipo de cosas, sobre alternativas, y con más fuerza que nunca, porque siguen queriendo convencernos de que no hay alternativa, pero creemos aquí firmemente que la hay, que sí la hay. Ha sido un placer, como siempre, teneros aquí. Esperamos teneros muy pronto otra vez, no os vayáis muy lejos, ¿vale? Por si acaso hay que volver a llamaros, y nada, encantado. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo y hasta la próxima.